Radio Quito. Mira, escucha e infórmate. Es la nueva imagen de nuestra página web www.ecuadoradio.es. Información, noticias, podcast de los programas de Platinum y Radio Quito. Visita www.ecuadoradio.es. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. De la mañana, 38 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Radio Quito, Platinum FM, juntas ambas emisoras, el noticiero Ecuador Radio para liderar la sintonía en la capital, para ampliar nuestra señal por varias provincias del país y expandir también las entrevistas y los contenidos en las señales de Diario El Comercio y su página web, y de Ecuador Radio y su página web. El tema social ha sido prioritario durante todo este tiempo por la situación del país, la salud pública, el problema de la educación que está contraída por la pandemia, y en esa línea el gobierno que se avecina, el de Guillermo Lasso, ha designado ya su frente social, Ministerio de Inclusión, Ministerio de Educación, Salud Pública, en fin, otros ministerios del área social. Por eso queremos ahora conversar un poco de lo que deben ser esas políticas del área social con Ana Patricia Muñoz. Ella está al frente del Grupo Faro y le agradecemos por su comparecencia. Primero, para que nos haga un breve diagnóstico del estado de cosas en el país en este momento en materia social, y luego los grandes retos del gobierno que se avecina. Muy buenos días, el país se escucha. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por poner al centro de esta conversación al tema social, que es fundamental, que siempre es importante, pero más aún en esta crisis que se ha vivido, que nunca la hemos esperado. Los problemas son graves, pero también, Gonzalo, hay que decir, estos problemas revelan problemas estructurales que estuvieron ahí. El problema de desigualdad y de inequidad que hace que los más vulnerables sean siempre los más afectados es algo que esta pandemia ha revelado de una manera, diría yo, muy cruel. Ya ahora sí, con estadísticas del INEC, vemos que la pobreza está en 32.4%, pero la pobreza en las zonas rurales es del 48%. Y no solo eso, sino que ya las estadísticas de la UNICEF y la CEPAL proyectan que la tasa de pobreza del Ecuador llegue al 38%. Es decir, Gonzalo, es un retroceso de más de 10 años que nos va a costar recuperar, pero que es muy importante no perder de vista, y por eso aprecio que ustedes pongan sobre la mesa el tema social, que es tan importante. En el de educación, que es otro, no es otro, es el pilar para el desarrollo de cualquier país, vemos que en América Latina es el continente donde más tiempo han estado cerradas las escuelas. Hay varios estudios del Banco Mundial donde muestran los efectos, Gonzalo, no solo económicos, no solo sociales, sino económicos, de un cierre de 10 meses. Y ahora vemos que en el Ecuador se podría eso postergar por varias razones, principalmente los problemas de salud que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir eso en concreto? En concreto, que las brechas se van a alargar, porque las familias que somos afortunadas de tener conexión a Internet, de tener acceso a software y escuelas que no han cerrado porque se han mantenido en esta interacción, estas familias de los ingresos más altos van a tener una diferencia de 2 años en escolaridad con las familias más vulnerables, principalmente causado por el cierre de escuelas. Entonces, problemas que se concretan ya en retos gigantes para Latinoamérica, pero en particular el Ecuador, que lastimosamente no ha logrado implementar las medidas con la suficiente fuerza, por muchas razones, incluidas, por supuesto, la fragilidad económica que tiene el país. Creo que el mapa que nos ha pintado Ana Patricia Muñoz es muy importante, dramático, diría yo, terrible. Primero, con esa vulnerabilidad y desigualdad en los sectores más desprotegidos. Por otro lado, naturalmente, si la brecha se amplía, hay más desigualdad, pero con los datos de pobreza y pobreza rural y las proyecciones de pobreza en el Ecuador, creo que este es el tema prioritario que hay que atender.
mencionaba la de educación, escuela cerrada. Muchos dicen, pero si no hay las condiciones sanitarias, otros dicen, no, pero en la escuela se contagia menos. Hay todo un debate en América Latina. En Argentina, por ejemplo, acaba de incluso haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre si se vuelve a clases, de qué forma, en qué número. Es decir, es un problema complejo este. Hablemos de eso, de la educación, un momento más para ilustrar lo que le pasa, cómo se experimenta esa brecha, conscientes de que no tenemos buena conectividad, conscientes de que es costosa la tecnología y sobre todo hay algunos ecuatorianos, muy poquitos que la pueden pagar y otros, muchos que no la pueden pagar y que no pueden tener acceso porque hay sitios donde no llega definitivamente la conectividad, ¿no? Yo sigo insistiendo en una imagen que vi, bueno, va a ser un año, de alumnos en la provincia de Manabí haciendo deberes arriba de los árboles, que me parece una de las imágenes más dramáticas de toda esta pandemia. Ana Patricia, por favor. Efectivamente, ese problema de conectividad se volvió muy real. En el Ecuador apenas 37% de los hogares tienen acceso a Internet, pero esto baja apenas el 16% en las zonas rurales. Desde el Grupo Faro nosotros hicimos una encuesta a docentes en las escuelas en las que nosotros trabajamos con más de 32 instituciones educativas, llegando a más de 40,000 estudiantes, y en esa encuesta que se la hizo a nivel latinoamericano y que en realidad en Ecuador tuvo la tasa de respuesta más alta, mencionaban, por ejemplo, que solo el 24% de los docentes usaba esta herramienta de Zoom, la mayoría lo hacía a través de WhatsApp. Entonces hay esas limitaciones. Entiendo yo el temor del regreso a clases. Ahora sí ya hay más investigación que muestra que el riesgo de no tener a los niños en las escuelas, no solo, Gonzalo, por el acceso a educación, sino porque esto quiere decir también acceso a comida, quiere decir acceso a un lugar seguro en la mayoría de los casos, que evita problemas también de violencia intrafamiliar. Un problema también muy importante sobre el estado psicológico de los estudiantes. Entonces la escuela es más que un lugar físico donde se aprende. Entonces hay estudios ya en su mayoría, diría yo, que muestran que es mejor regresar a clases que no. Sin embargo, y esto sin embargo es mejor importante, espacio de vida, muchas veces es un mejor espacio de vida la escuela que la propia casa, por las circunstancias a veces de hacinamiento incluso que se viven en las casas, ¿no? Por esas circunstancias, porque los padres no necesariamente tienen el tiempo de dedicar a los hijos, porque sus circunstancias económicas y sociales les obligan, pero sin embargo que quería dar yo es que estos estudios se han hecho sobre todo en los países desarrollados, donde hay las condiciones de regreso inmediato. El ejemplo que mencionas en Argentina es tan interesante porque ahí hubo un movimiento principalmente de madres de clase media que salieron a las calles y empujaron al gobierno a abrir las escuelas. Entonces en el Ecuador creo que se estaba ya caminando para un regreso progresivo y de repente vino este confinamiento que era necesario por las altísimas tasas de contagio. Entonces creo que ojalá se mejoren las cosas, ojalá ya con la vacunación a los docentes esto pueda hacerse mucho más rápido. Entiendo yo que el regreso en la costa va a ser ya presencial y ahí estar todos, Gonzalo, apoyando desde la sociedad civil, desde el sector privado, para que estas medidas se las hagan de la mejor manera. Me parece que en Manabí hay ciertos retrasos por temas focales concretos de la expansión del virus, pero en efecto se está ya hablando de la vuelta a clases en la costa. El tema prioritario, incluso más allá de la propia economía, de la seguridad, en fin, para el próximo gobierno y para este también que está terminando, es el de la salud, vacunación, pruebas y el estado de la salud. Y si vemos las cifras, el Ecuador es uno de los países con menos vacunados, y esto afecta a todos, por supuesto. Lo primero, la vida, la congestión de camas en los hospitales. Entonces, todas las políticas públicas alrededor de la salud parecerían más prioritarias que nunca. El criterio de Ana Patricia Muñoz. Absolutamente, y aquí es a nosotros uno que ama el Ecuador con fuerza, es triste ver los rankings mundiales, donde el Ecuador efectivamente aparece primero, segundo, tercero, o en los 10 primeros puestos, pero en las estadísticas negativas, y eso es doloroso ver.
Entonces, como tú bien mencionabas, la tasa de vacunación per cápita de las más bajas del mundo, el exceso de muertes con respecto al promedio más alto del mundo, una falta de información que es, digamos, por decirlo menos, frustrante. Entonces, y además esas imágenes dramáticas que ya se vive además muy cerca y en carne propia de personas esperando en el sol o en la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la prioridad, la absoluta prioridad. Yo creo, y he escuchado a varios expertos epidemiológicos, que es posible acelerar el proceso, primero garantizando las vacunas, pero algo no menor es garantizando la transparencia. Ahí sí creo que no podemos olvidarnos y debemos exigir como ciudadanos y ciudadanas que siga un proceso transparente, que los datos sean mejor manejados, que organizaciones de investigación tengan acceso en formatos de datos abiertos para que se pueda no solo analizar, sino también aportar. Y aquí invitar a los expertos, ¿no? Yo no soy experta en salud, pero hay muy valiosos investigadores ecuatorianos. Creo que la academia se ha puesto la energía de apoyar y ahí tenemos un valor muy importante en el Ecuador que hay que aprovecharlo. Por supuesto, y evitar los palanqueos, que sea todo transparente, que se vacune además a lo que se dijo siempre, la primera línea. Todavía no están vacunados todos los médicos, policías, fuerzas armadas, ancianos, en fin. Pero me parece que ha habido mucho desorden y seguirá habiendo, salvo que se corrija. Ahora, la salud en materia de pandemia ha desnudado los fondos, que es la estructura de salud pública en el Ecuador. A veces tanto cacareo, qué pena decirlo, de grandes hospitales, pero sin medicinas, sin equipos, y ahora vemos que estamos pagando una factura altísima, que es la de la vida de la gente. ¿Cómo hacemos para que haya un cambio también en salud pública? Sin descuidar lo urgente que es la aplicación de las vacunas, sin descuidar esto, llegar a una estructura de salud con suficientes recursos, pero también con buen empleo de los recursos, priorización adecuada. Si hay escasez, más necesidad aún de emplear con pulcritud, nitidez y priorización esos recursos. Por favor, Ana Patricia, este tema. Sí, varias cosas ahí. La una es que en temas de manejo sociales, de educación y también de salud, es fundamental tener datos estadísticos fiables y claros. Si vamos a implementar programas directos de asistencia que son tan necesarios y que la CEPAL ya indica que si bien el Ecuador ha tomado pasos, quizás desde el país en América Latina que menos pasos ha tomado, nuevamente por varias circunstancias, y eso es fundamental, tener un registro social actualizado. El Ecuador está en ese camino ya al menos por 5 años, desconozco si ya está listo, pero esto es fundamental. Y lo mismo pasa en temas de salud. Como recordarán, nosotros en las elecciones hicimos 80 mini diagnósticos de diferentes temas y uno de esos era el de salud, que trabajamos con un experto en este tema, y ahí hay varios problemas. Uno del tipo de cómo se financia la salud, también cómo está fragmentado el sistema de salud, y eso es fundamental corregir. Y una tercera parte que quizás es una bomba de tiempo para el Ecuador es el sistema de seguro social, que incluye también salud, no solo eso, pero hay que abordarlo de forma integral, y esto es algo en el que tocará tomar decisiones, yo digo con todas las letras, dolorosas, pero ojalá las mejores para que el sistema no colapse, más aún cuando todavía nos faltarán años de vivir en medio de este virus que nos ha afectado tanto. Tenemos también en el Ecuador Ministerio de Inclusión Social, antes se llamaba de Bienestar Social. La realidad es que hay una masa de la población que no tiene trabajo o que requiere un asistencialismo, si se quiere. Muchas veces se dice esto es perjudicial, parece caridad, sin embargo, para el que no tiene nada que comer, bueno, es el día a día. ¿Cómo hacemos para que cada vez haya menos ecuatorianos que requieran de la asistencia social y más ecuatorianos que puedan valerse por sí mismos con una buena fuente de trabajo? Ahí hay un tema estructural. Es un tema importantísimo. Hay varios estudios. Nosotros, de hecho, en Grupo Faro tenemos un visualizador de datos mucho antes de la pandemia que mostraba la evolución de lo que se llaman las transferencias directas, condicionadas o no condicionadas, como el bono de desarrollo humano, y lo importante que han sido para reducir la pobreza tradicionalmente. Claro que quisiéramos que no sea necesario que esto exista de forma muy amplia, pero diría dos cosas. Primero, nadie quiere ser pobre. Creo que es injusto, ¿no es cierto?, pensar
que una persona que nace en circunstancias vulnerables va a estar en las mismas condiciones que otra persona que ha tenido más ventajas de salir adelante. Y sobre eso nos cae la pandemia. Ya tenemos nuevos datos de empleo y ahí vemos, por ejemplo, que solamente el 34% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Es decir, 1/3 de la población que quiere trabajar tiene un empleo adecuado. El resto se esfuerza, trabaja, pero no logra completar lo que es necesario para vivir de una forma digna. En estas circunstancias, y refiriéndonos a datos internacionales, como ya mencionaba, las medidas que ha tomado el Ecuador, incluso comparadas a América Latina, han sido insuficientes. Y aquí siempre menciono yo un dato que recoge la carta de intención o carta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dice que de las personas, de los quintiles más pobres que deberían recibir el bono, solo lo recibe cerca de un 32%. Y que uno de los objetivos del Ecuador... tema para la entrega del bono. Exacto. Y una de las obligaciones del Ecuador al adquirir el préstamo con el FMI es subir del 31 al 80%. Es decir, eso ya nos muestra claramente la brecha gigante que existe y que es absolutamente necesaria desde mi punto de vista dar una base mínima para que la mayoría de familias ecuatorianas pueda atender sus necesidades básicas. Y ahora, ahí yo creo que tiene que estar. Hay un debate sobre la temporalidad de los bonos, cuando hay emergencias, cosas por el estilo. Recordemos que el bono de la pobreza, que se llamó así, se instauró en la época del presidente Maguad. Se suponía temporal frente a una crisis, bancaria, financiera, incluso que acabó con la moneda propia, ya lo sabemos, pero se ha mantenido. Y el problema es este concepto de caridad, desde la generación de fuentes de trabajo. Es decir, yo digo, el bono muy bien, necesario, urgente, pero en un mientras tanto, genera las condiciones para que cada vez más ecuatorianos tengan empleo en una condición digna, por supuesto. Y esto es un proceso de cambio más estructural y más de fondo, ¿no? Sí, aquí el problema latinoamericano, además del empleo informal, es gigante. Nosotros hicimos un estudio levantando datos sobre empleo informal en Quito y veíamos que además hay un gran porcentaje de personas que trabajan en la informalidad, que tienen estudios secundarios, incluso estudios universitarios, que están trabajando 51 horas a la semana de vendedores ambulantes y que ganan menos de $152. No hay plazas de trabajo, de fondos, claro. Exactamente, entonces a lo que tú mencionas creo que es fundamental. Lograr generar más empleos dignos va a ser un paso importante, sin embargo eso puede tomar un poco más de tiempo de lo que quisiéramos y mientras tanto hay que proteger a las familias que lo necesitan. Con esto terminamos. El presidente Guillermo Lasso nombra un frente social, empezaron ciertos cuestionamientos a algunos de los ministros. A ver, aquí hay algunos temas. Experiencia, y muy importante. Formación académica, hoja de vida, muy importante. También, yo creo que un poco esa astucia para conocer cómo funciona el sector público, que es algo complejo. Son una suma de condiciones para que ese frente social opere. Pero de punto de partida hay buena voluntad en decirle al país, tenemos un frente social y es lo primero que le comunicamos al Ecuador. Esa es mi opinión personal. ¿Qué opina Ana Patricia Muñoz, principal del Grupo Faro, para concluir este diálogo esta mañana? Yo creo que son buenas señales, Gonzalo. Coincido contigo. Primero que haber hecho un anuncio claro y dar un poco más de certezas. Yo hasta el anuncio que lo hizo decía, bueno, vamos a ver, porque si se forma un frente social y económico de extremos, que no considere las inequidades y no considere las necesidades sociales, va a ser muy difícil que nos unamos todos como país para aportar y que sea exitoso este gobierno. Yo creo que la señal de haber mencionado este gabinete en Frente Social es buena y creo que las personas y los perfiles que están ahí tienen mucha experiencia. Yo creo que lo hacen por el bien del país. Creo que en sus declaraciones iniciales han mostrado la prioridad que es trabajar con equidad y esperemos que así se cumpla. Así que por ahora quedémonos con ese optimismo, vamos a estar vigilantes en el buen sentido de la palabra y también gustosos de aportar si es que se sigue caminando de esta manera. Bueno, muchas gracias, Ana Patricia Muñoz, del Grupo Faro. De hecho, el Ecuador tiene que tomarle el pulso al Frente Social, tiene que exigirle acciones claras, nítidas, transparentes, pero con la ayuda de todos, porque esto no es cuestión de decir nombramos un ministro y se acabó. Aquí hay toda una estructura que debe trabajar en pro
de mejorar esas condiciones sociales en el Ecuador. Las cifras están a la vista. Algunos nos entregó hoy Ana Patricia Muñoz. Ahora es cuestión de emprender los cambios. Gracias, un buen día, un saludo. Mil gracias, un buen día.